Emprendedores, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Ya teníamos rato que no teníamos una charla y el día de hoy se encuentra conmigo una de las partes fundamentales de la agencia. Él es Hugo Vela. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues todo chido. Ya Viernes teníamos un año, ¿verdad? Sin hacer podcast se nos desde... fue, se nos fue todos los días se nos va en puras actividades, pero la Ya. verdad es que es algo fundamental para la parte de comunicación de la empresa y pues en ese sentido por eso retomarlo. Pero pues no sé en qué momento se nos pasaron 6 meses. Pues ya ves que el año pasado platicamos después del evento de Relive Your Ideas, que se empezaban a hacer podcasts con los invitados para darlo a conocer y después dijimos, terminando el evento, para que no muera, hay que hacer, o sea, retomarlo y estar con las redes activas. Y arre, no hicimos ni madres, pero pues eso, o sea, el día a día, el estar con las actividades, toda la carga de trabajo que se vino después del evento, el crecimiento que se ha tenido. Entonces, digo, afortunadamente no lo hicimos por cuestiones de trabajo y no por flojera, ni mucho menos. Pero pues ya qué bueno que ya definimos todos los días de grabación. Pero yo siento que llegamos bien destruidos después del evento. O sea, como sí nos absorbió demasiada energía. Sí, Creo que nos tomó como 2 meses recuperarnos del fregadazo, porque no solamente fue mental, o sea, hasta nos enfermamos. sí, sí, Así, sí. inmediatamente después del evento. Es más, No, no, en el en evento, el pues yo estaba evento, bien güey. malo el sábado, Eh, el mero día del evento, sí, y yo el andaba domingo bien. muriéndome. O sea, yo tuve la ponencia y así literal, me bajé de la ponencia, platiqué un ratito con emprendedores y madres, llegamos aquí a Aguascalientes y me enfermé bien gacho, güey. No, yo de regreso en la carretera con temperatura de 40, escalofríos. Sí, nos pegó gacho ahí Y el es COVID que Delta. fue como, o sea, demasiada presión antes porque no solamente estuvimos en la parte de organización, o sea, pues emprendedores a final de Ujú. cuentas que estás en todo. Y luego súmale lo de la ponencia, el nervio, Sí, no, se juntó todo. pero ¿sabe cómo reacciona el cuerpo? Como que aguantador, o sea, porque no Sí, te friegas hasta que y lo hasta que bajas terminas. el nivel ya Cuando te relajas es sientes, cuando ajá. sientes ese. Pues a mí te digo, me tomó más o menos como 2 meses recuperarme de ese madrazo. Sí, Fue un madrazo positivo porque conocimos gente bien interesante. Y hasta la fecha, fíjate, esto está chido, hasta la fecha tenemos negocios con ellos. sí, 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 Entonces fue algo muy, muy positivo, la verdad. sí, la neta. A mí hasta el 2025 voy a recuperar de la inversión, pero bueno. Pero la verdad lo chido fue eso, que seguimos con la gente que estuvo de speaker y que aparte se hicieron pues buenas relaciones sobre todo. Sí, y no solamente pues el impacto que tuvo con los emprendedores que nos acompañaron, sino Ujú, ya a nivel negocio. Ahí fue donde yo realmente le estoy viendo el retorno de inversión ujú. del haber generado un proyecto de ese tipo. Sí, totalmente. Oye, bueno, pues venía yo pensando en el podcast del día de hoy y tengo una pregunta que se relaciona también un poco con lo que me ha estado sucediendo. Para los emprendedores que me siguen, pues hemos tenido varios emprendimientos también alternativos a la parte de la agencia, más toda la carga de trabajo que se nos ha estado viniendo. Y he dejado de hacer muchas cosas, o sea, muchas cosas que me Ujú. gustaban. Así, por ejemplo, cosas recreativas, el gimnasio. Prácticamente me he enfocado demasiado, demasiado a los Sí. proyectos. Y bueno, para los que no conocen, Hugo, pues yo así te veo, güey, así como un deportista de alto nivel. Él ha estado participando en diferentes eventos. Por ejemplo, el año pasado te fuiste a Miami. Este año y el pasado, en enero, ajá. Ya van 2 veces que te vas con el equipo. Ellos, bueno, Hugo y su equipo hacen CrossFit. Entonces, año con año hay una competencia Ujú. en Miami y además hay una preselección. No es como que nada más te inscribes y ya te aceptan. ¿Cómo es ese proceso de preselección? Pues mira, se llaman Open, es una Open. calificación en línea, un qualifier. Entonces tú pagas obviamente para hacer el Open en línea, te dan, creo que son 4 o 5 eventos, o WOD, WOD, que significa Workout of the Day, que es Mm, como la rutina en CrossFit. Entonces haces los eventos no me acuerdo si cada lunes o cada jueves de cada semana, durante 4 semanas, los van liberando. Entonces los haces y los subes a la plataforma. Y al final, el score general del equipo, creo que los organizadores le escogen al azar el evento 1 y el evento 4 o el evento 2 y el evento 5. Y los mejores scores te rankean. Entonces, no sé, por ejemplo, el top de Elite mundial, del 1 al 10, pues son los que califican ya de entrada, ¿no? Que son los que se dedican de lleno a esto. Y luego del 11 al 20 y tantos, la otra categoría pues también pro. Y luego del 25 al tal, otra categoría como avanzado. Y luego así se van, ¿no? Entonces es así como vas pues, calificando. Y ya obviamente cuando calificas, ahora sí ya te toca pagar la inscripción. ya.
Como quedan muchos equipos descartados, ¿verdad? De Sí, inicio, un buen, como es a nivel mundial, sí la madre. sí hay mucho que queda fuera. Ya. Y bueno, lo que te quería preguntar en ese sentido es sobre la parte de disciplina, que se relaciona mucho con el sector empresarial y emprendedor y la creación de hábitos. Pues tú tienes muchísimo tiempo haciendo ejercicio. Sí. Pero, ¿más o menos cuánto tiempo ya tienes? Uy, pues, ¿qué será? O sea, sí, bien, ya tendré unos 11 años, 12 años más o menos de que alimentación, ejercicio. Sí. Esa creación de hábitos, o sea, que hay un detonante como para que digas, ya, necesito hacer eso, o en tu caso fue solamente mental. Es que te lo pregunto porque muchas veces, como que hasta que te pasa algo realmente feo, empiezas a hacer las cosas. O sea, por ejemplo, mucha gente se enferma y hasta que se enferma, no sé, de diabetes, güey, empieza a dejar Reaccionan. de comer azúcar, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué esperarse hasta ese momento si te puedes cuidar desde antes y se relaciona con la parte de hábitos? Entonces, ¿cómo se crea un hábito sin llegar a ese punto de decir, güey, me estoy muriendo, güey? Pues fíjate, digo, yo empecé la verdad por tema estético. Yo antes pues estaba gordillo, así chichoncillo. Entonces, pues no me gustaba cómo me veía, güey. O sea, digo, la verdad nunca me vi así muy obeso porque soy alto. Sí. Pero pues yo no me gustaba cómo me veía y cómo me sentía. Y yo siempre tuve amigos que pues tenían buen físico, siempre estaban en forma y pues yo veía que ellos tenían pegue y que ligaban mucho más fácil. Y yo o sea, yo empecé por ahí, ¿no? O sea, Sí. porque me sentía que pues no le gustaba a las chavas. Entonces me empecé a meter al gimnasio a los 16 años. Ya. Empecé a hacer dieta, pero pues batallaba porque la verdad a esa edad pues estás de fiesta en fiesta y es difícil adoptar una disciplina como que justo cuando ya estás pues como ya saliendo de la adolescencia y a punto de entrar a ser adulto, ¿no? Sí. Si empiezas muy pequeño, pues es más fácil como que mantenerte toda la línea o toda la vida o el resto de lo que tú quieras seguir haciendo. Pero ya como que empezar a esa edad siento que es más complicado. Entonces yo la verdad empecé o sea, por esa razón. Después empecé a ver cambios físicos y me empecé a sentir bien, o sea, me gustaba cómo me veía, ya más marcadillo, más en forma. Aquí todavía no había nada de cómo me sentía en cuanto a rendimiento, sino tema estético y visual, ¿no? Sí. Porque era puro gimnasio lo que yo le pegaba. Y ya después duré 8 años en el gimnasio. Ya. Me la empecé a clavar más en la dieta, a bajar más de peso, a Y sentirme bien. nunca, o sea, nunca fallaste, güey, o sea, de que una temporada 6 meses y dejaste de ir y No, sí me siempre la le aventé pegaste. corrida. O sea, ponle que fines de semana pues sí me relajaba un poquito, pero no, no, o sea, ya no dejaba de ir tiempo. Pero cómo, yo creo que esa es la pregunta, o sea, porque muchos, me incluyo, o sea, en ese sentido y nada más en ese punto, tiene temporadas, ¿no? 8 meses y luego, pum, cualquier cosa y se pierde el hábito. ¿Cómo Sí. lograste no perder el hábito o nada más sucedió, güey? Pues fíjate, digo, a mí creo que ya depende de cada persona, ¿no? Esto es mucho de mi personalidad. Ya. Yo soy mucho de tener una meta presente y, o sea, ir por ella y luchar por ella. Entonces yo, por ejemplo, mi meta era, pues yo quiero estar marcado, quiero tener buen físico. Y así sufría de hambre, así sufría de cansancio, y aparte iba a las 6 de la mañana a entrenar, o sea, me daba flojera, lo que tú quieras. Y entonces visualizaba esa meta, ¿no? Entonces eso a mí en lo personal lo que me ayudaba, o sea, pues sí cuesta trabajo, sí duele, sí pesa, pero quieres esto, ¿no? Entonces aguántate y vas por ello. Entonces, pues digo, la neta sí es agarrarte uno, güey, y tener bien presente qué es lo que quieres lograr a nivel físico, emocional, profesional, personal. Y fíjate, y todavía me pasa mucho esto. Ayer justo que fui a nadar en la mañana, cuando voy a nadar pongo la alarma a las 5:20 de la mañana para ir a nadar a las 6. Sí. Y sonó, me levanté, me quedé en la orilla de la cama y esas veces que dices, ay, bueno, no, qué hueva, no voy a ir. Pero me puse a pensar en disciplina es hacer las cosas. Es que no acuerdo cómo va la frase, pero o sea, es hacer las cosas cuando no las quieres hacer, Sí. pero Aún sin motivación. aún sin motivación. Esa es la disciplina. O sea, que esta frase la veo muchísimo en creadores de contenido que aparecen ahí en redes, ¿no? Entonces como que me la repetí y dije, no, chingue su madre, vamos. Entonces ya agarré mis cosas, me puse el traje y ya me fui, ¿no? Pero es eso, o sea, es hacer las cosas aún cuando no tienes ganas y no las quieres hacer, pero que las debes de hacer. ¿Por qué? Porque al final del día van a sumar esas pequeñas acciones para lograr el objetivo que estás buscando. Sí. En este caso me estoy preparando por una competencia que sabes que es en Ciudad de México, de CrossFit también, el siguiente fin de semana. Y uno de los eventos, o WOTS, incluye nado.
yo la verdad es que es mi skill más débil que tengo en CrossFit, ¿no? O sea, soy débil, o sea, no soy tan bueno nadando, entonces es algo que por ende, pues tengo que practicar más y no me puedo dar el lujo de decir, no, yo no voy a ir. Sí, Entonces, pues es esa parte, ¿no? Saber que si quiero que me vaya bien y no afectar a mi equipo, pues tengo que chingarme y hacer eso que no me gusta, sí, pero que al final del día, pues va a ayudar a que logremos el objetivo en conjunto. sí. Pues sí, yo creo que eso es lo que nos hace falta a muchos de los que claudicamos en la parte del deporte. En mi caso, como la motivación que más me mueve es la parte de emprendedurismo, pero eso es un pretexto. A final de cuentas, todo lo que digas, así de que no, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, termina siendo un Sí. pretexto. Algo importante que mencionas es como ese trigger, ¿no? Así de ese disparador que estás en la mañana ahí en la orilla de tu cama pensando si vas o no vas, y ese como cambio de mentalidad que dices, no, güey, chingue su madre, o sea, y hay diferentes triggers. Esa parte la he visto mucho en emprendedores y es como una transformación que la gente hace y A mí me gusta mucho observar, por ejemplo, a los speakers antes de que entren en acción, Ajá. qué es lo que hacen. Y me clavé con dos personas. Uno de ellos es de Guadalajara, Villalobos, ¿cómo se llama? Eh, Omar Villalobos. Omar Villalobos, haz de cuenta que me invitó a una de sus conferencias porque le estábamos trabajando su diseño web y me dijo, oye, me interesa que veas cómo es ya realmente una ponencia mía frente a la audiencia para que puedas expresar eso de manera gráfica y textual en la contratación que te estoy haciendo. Entonces ya me invitó, me regaló su libro, pero yo estuve con él desde antes que entrara a dar la ponencia frente, eran como unos 100 vendedores de una empresa. Entonces, haz de cuenta que él tiene una presentación, haz de cuenta que la audiencia está volteando hacia allá, está la pantalla y él está atrás de todos porque tiene como una entrada por en medio, entonces nadie lo está viendo. Entonces, mientras él está viendo hacia adelante la pantalla, tiene una presentación y un elemento gráfico que tiene la presentación es una línea que se va desplazando de izquierda a derecha y luego se despliega el nombre. Entonces, mientras la línea iba cruzando como esa pantalla, este vato bien loco le iba siguiendo con la mano. Y yo dije, ching, este güey está loco, qué pedo. Y le empezó a hacer así, 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 así. Y cuando la línea terminó, ¿sabe qué chingado lo hizo así? Y se transformó el vato. Así, o sea, cambió su pinche mindset así y dejó de ser la persona con la que yo estaba hablando y como con otra energía, con otra... Y dije, cabrón, ese es como su pinche... ¿Cómo se puede llamar eso? Es un trigger. Sí, 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 pues sí, como su rutina de iniciación, ¿no? Previo Sí. a su charla. Por ejemplo, hay esas transformaciones mentales. Por ejemplo, tenía otro compa que, no sé, para ir a hablar con una persona decía 3, 2, 1 y iba y hablaba el vato. O sea, tenía su disparador con una secuencia descendente. Y otro que también me gusta mucho es, vi un documental, güey, de Tony Robbins y lo que hace ese güey es que se avienta con una media vuelta de Michael Jackson antes de entrar y como que eso lo transforma en otra persona, güey. No sé si sea eso como lo correcto decir, o sea, de que te transformas en alguien más, pero creo que esos disparadores son importantes de aplicarlos, ya sean de manera física o de manera mental para que te pongan a hacer las cosas. Es más como psicológico, como crearte como que ese activador al cual no le puedes fallar. Sí, y mira, por ejemplo, o sea, nosotros como emprendedores, la neta, es que pues son muchos los días en los que te levantas y dices, ay, güey, o sea, que la neta no tienes ganas de venir a trabajar, que no tienes ganas de seguir haciendo las cosas que estás haciendo, o que te preguntas, pues, ¿por qué estoy haciendo las cosas? Sí. Cuando tienes 1000 problemas ahí en la oficina, 1000 cosas, preocupaciones, con el equipo de trabajo, con clientes, con todo, ¿no? O sea, y eso es muy común, digo, tanto para emprendedores como personas con un trabajo en alguna organización, ¿no? Y creo yo que, por ejemplo, el ejemplo que yo te daba de ayer, ¿no? Que yo me levanté y yo dije, o sea, no lo quiero hacer, me da flojera, pero yo sé que si no trabajo para el resultado general de un equipo, pues va a ser mi responsabilidad o va a caer en mí el que tal vez no nos haya ido tan bien, porque a mí me dio flojera ir a nadar en las mañanas. Entonces ahí lo transformas, por ejemplo, aquí en la agencia, ¿no? En la empresa. O sea, si yo me levanto y digo, ay, no quiero ir a trabajar hoy, pero si yo sé que de mí dependen ciertas actividades para que la empresa esté, o sea, en esa línea o en ese nivel, pues yo voy a afectar a mi equipo si yo no vengo. Sí. Entonces, aún así, teniendo flojera o estando deprimido o estando triste o estando sin ganas, o sea, yo tengo que cambiar la mentalidad de decir, no, chingue su madre, o sea, voy a ir a hacer las cosas que hago bien, que me gustan, porque sé que haciéndolo, pues voy a beneficiar a mi equipo de trabajo, ¿no? Vas a hacer tú mejor tus actividades, los departamentos van a estar más tranquilos, los clientes van a estar a gusto, o sea, entonces
creo yo que es esa parte que muchas veces como emprendedores dejamos de ver, esas pequeñas tareas o acciones que pensamos que tal vez no pasa nada si no las hacemos, pero cuando realmente repercuten mucho cuando sí las hacemos. Y repercuten tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, creo que es bien importante así. O sea, yo, por ejemplo, es muy mental, no es, a ver, me quedo sentado y pensando y ya como que cambio por dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, como comentas, o sea, probablemente habrá gente que tiene que sacudirse, que tiene que hacer algo así físico como para Sí. sacar todo y órale, vamos, y a darle. Entonces, Sí, sí, pues sí. es eso, ¿no? Sí. Bueno, cuando a mí me ha tocado dar conferencias en las universidades, no lo veo como trigger porque yo me pongo demasiado nervioso cuando voy a hablar. Entonces, antes de entrar, me aviento unos burpees, güey. O sea, porque necesito como que se me acumula un chingo Ajá, sacar de la adrenalina, ¿no? adrenalina. Y sí, o sea, me voy a un lugar en donde no me vean. Me acuerdo de la primera conferencia que di fue en la UA, ya frente a una audiencia pues grande. Y esa vez no hice eso y guacareé, güey. O sea, guacareé, neta. Y ya Ahí después... enfrente. No, o sea, antes. Ahí enfrente de todo. No, o sea, fui al baño, guacareé Ok, y luego yo dije, no, pero pues no me puedo estar guacareando, güey, cada vez claro. que vaya a hablar. Entonces empecé a implementar eso, lo de los burpees, güey, Ujú. antes. Pues sí da pena, ¿no? Que te vean así como haciendo los burpees, entonces por eso me escondo, güey. Y luego ya entro, pero ya entro súper relajado. Sí, sí, Y sí. ya poco a poco he dejado de hacer los burpees, güey, ya es más, como que te vas acostumbrando a ese estilo y listo, ¿no, güey? Pero de inicio como que sí es importante ir Sí, conociendo, güey, Tú no te pones nervioso, güey, sí, sí. O sea, por ejemplo, estas últimas veces bueno, el año pasado que tuvimos varias conferencias, por ejemplo, la que tuvimos en Guadalajara, pues sí, y sobre todo porque no había como un don de poder hacer así algo físico para que no te vieran, porque ya estábamos enfrente de todos. Sí, güey. Y luego la que tuvimos un par de meses después, que fue aquí en Aguascalientes, pues la gira que tuvimos, ahí sí me escondí poquito y así, o sea, como que sacudirme y, o sea, gritar y ya estar ahí presente. Ya, güey. A mí la que más me ha dado miedo, o sea, la de Guadalajara, pues fueron más de 800 personas Ujú. ahí en Relive Your Ideas. Pero hubo otra que fue menos personas, pero por cómo estaba el escenario, ay, güey, sí se sintió bien, bien gacho. O sea, era alrededor, o sea, pusieron el escenario al centro Mm, y era la audiencia alrededor. Entonces, para donde tú te hicieras, pues le estás dando la sí, espalda a alguien, entonces te tienes que estar moviendo, güey. Y ese sí se siente duro. sí, sí, este formato está complicado como de ring, ¿no? Y aparte la audiencia eran estudiantes, güey. Ajá, Entonces así yo recién iba subiendo y me empezaron a chiflar, güey. Entonces me perdieron el respeto desde el inicio, güey, acá. Y son bien desmadrosos, sí, sí, güey. sí, Y luego ya después de estuvo chida la ponencia y participaron mucho, pero como pues es desmadre en los universitarios, es bien sí, diferente claro, cuando vas con empresarios y emprendedores. claro, Pero aún así pues está divertida sí, esa modalidad. sí, sí, sí. Pues bueno, pues ¿qué sigue, güey, para la agencia? ¿Qué vamos a hacer? Pues vienen muchos cambios, muchas mejoras. La verdad es que, digo, lo hemos estado platicando. Ha habido, digo, que seguramente todas las personas que nos van a estar escuchando y que nos están viendo, pues saben que todas las actualizaciones en el tema tecnológico, ¿no? Inteligencia artificial y demás. Entonces, pues todas estas herramientas, fíjate que el otro día leía por ahí un comentario de un contacto que tengo en redes que creo yo era muy acertado, ¿no? Decía, las personas o los profesionistas le están teniendo miedo a la inteligencia artificial cuando a quien le tienen que tener miedo es a la persona que está detrás de la inteligencia artificial, o sea, quien Exacto. está operando las herramientas. Entonces, Claro. no es como, ay, güey, es que ya Photoshop tiene aplicaciones que pueden hacer un recorte en friega, entonces ya no van a necesitar diseñadores gráficos. Sí. O se hacen artículos optimizados para SEO o diseño de páginas web, sino más bien, o sea, quién está operando, porque al final de cuentas tú como humano tienes que dar esos prompts para que la herramienta haga lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro. Entonces, hasta para eso hay una metodología, hasta para eso hay, o sea, tiene ¿cómo se dice? Pues su ciencia, Su güey. ciencia, claro. Entonces, creo yo que no es, o sea, más bien ahí está como el tema generacional, ¿no? No es temerle a las nuevas tecnologías, sino que nosotros como profesionistas tenemos que adaptarnos y evolucionar junto con las nuevas tecnologías pues, para poder ofrecer un mejor servicio. Entonces, lo que viene para Relief es eso, o sea, que todos en general nos estemos capacitando, formándonos y seguir creciendo para utilizar las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición y poder ir con el mercado, porque tú sabes que esto sigue creciendo y cada vez los hábitos de consumo van cambiando muy cabrón Sí. y cada vez las personas necesitan menos temas que antes pues necesitabas gente ahí operando, ¿no? Entonces Claro. es adaptarnos a eso. Justo eso. Y de hecho este podcast lo vamos a editar con una tecnología de inteligencia artificial. Ujú.
Lo vamos a hacer, o sea, lo va a segmentar completito. O sea, prácticamente van a ser menos las acciones a nivel de edición, las que se van a realizar para optimizar los tiempos. Pues sí, es adaptarse y es lo que las agencias han estado tratando de hacer. De hecho, cuando nos preguntan, oye, ¿no te da miedo que la inteligencia artificial sustituya a tus diseñadores? O, por ejemplo, que Canva ya sea preferido a utilizar por tu audiencia, por tus posibles clientes, o por ejemplo Wix, que un emprendedor prefiera utilizar Wix a contratarte una página web. Y la respuesta, pues creo que es la misma referente a la inteligencia artificial. Para nosotros es un filtro. O sea, la gente que no puede pagar tu servicio profesional va a utilizar una herramienta de ese tipo y listo. No te hizo perder tiempo en una cotización. Claro. Entonces, por ahí va. Y digo que la verdad no está mal, o sea, a veces cuando estás emprendiendo o iniciando tu idea de negocio, pues obviamente no tienes el capital suficiente para poder contratar a alguien o una agencia, ¿no? Entonces, pues bueno, con lo que tienes a tu disposición, que afortunadamente todas estas actualizaciones, pues los emprendedores tenemos más de dónde agarrarnos, ¿no? De más herramientas y más programas y más softwares que nos pueden ayudar a impulsar, pues desde crear un logotipo, crear una página sencillona y ya conforme vas creciendo, pues ahora sí ya es cambiar el tema del mindset de la administración, ¿no? O sea, para poder capitalizarte, para poder ahora sí invertir en ir creciendo y profesionalizar tu imagen. Sí. Pero pues digo, de inicio está legal, ¿no? Que Claro. tengas estas... No, y el emprendedor tiene que tener en mente que no se debe de dejar influenciar también por lo que dicen pues, las demás personas o emprendedores. O sea, fíjate, nos sucede mucho en TikTok. Lanzas una publicación de un trabajo que se hizo, no que lo hicimos aquí, pero un emprendedor que trabaja, por ejemplo, en Canva o en Wix. Ay, ¿por qué usas Wix que no es profesional? Nunca se va a posicionar, pues posiblemente, pero pues es lo que hay. Hay dinero para Wix, ¿no? Y hasta que tenga un retorno de inversión, puedes brincar al que sigue. Y luego lo brincas a WordPress y salen los ingenieros. Hey, ¿por qué usas WordPress? Mejoras programación. Pues sí, güey, pero sale más caro. ¿Cuánto me vas a cobrar por eso? Porque por el nivel de emprendimiento que tienes, te da para WordPress. Que de hecho muchas empresas grandes utilizan WordPress. Sí. Nada más con niveles de seguridad es más que suficiente. Y luego ya, pasas al siguiente nivel y contratas al ingeniero, ¿no? Ya, le das el dinero y te hace una página con código puro. Y luego no falta el vato. Está mejor en WordPress. Entonces, a final de cuentas, todo el mundo te va a decir qué es bueno y qué es malo y nada más el emprendedor sabe lo que realmente es bueno para su emprendimiento. Entonces, de acuerdo al nivel en el que el empresario o emprendedor se encuentre, tanto económicamente como a nivel de uso de tecnologías, él va a utilizar la herramienta que mejor le convenga. Claro. No importa la que sea, mientras te esté dejando dinero. Exacto. Y eso, yo creo que muchos de los comentarios así se enfocan en la herramienta, güey. La herramienta es lo menos importante, güey. Sí. He visto empresas que venden un chingo, güey, y tienen páginas bien feas, güey. Sí. Y pasa mucho eso, o sea, como el quererte esperar a tener lo mejor, la mejor herramienta, el mejor personal, el mejor lo que sea, para empezar. O cuántas veces no hemos visto, ¿no? Incluso también nosotros para proyectos, aparte de lo que tenemos ahorita, es que no tengo capital para arrancar, o sea, te detienes, ¿por qué? Porque no hay dinero. Y ya tienes dinero y luego ya no sabes en qué invertirlo. Claro. O lo inviertes en lo que tienes pensado, pero pasa esto, no, es que no tengo todavía el acceso a la mejor herramienta, al mejor CRM, al mejor esto, tal, o sea, entonces, pues es ir haciendo las cosas, o sea, obviamente sí hay que llevar una planeación y una estrategia, pero es accionarte, ¿no? O sea, tener este disparador, hacer acción y ya conforme el mercado te lo vaya solicitando, tú te darás cuenta qué es lo que va funcionando, qué es lo que no, qué es lo que puedes ir mejorando para invertirle más y que es algo que pues, te puede ir gradual, ¿no? O sea, no es necesario tener ahí ganarte el melate y arrancar, digo, que sea lo mejor, ¿no? Pero yo me quiero ganar el melate. sí, no, yo también. Pero pues es esta parte, ¿no? De con lo que tienes y Claro. qué es lo que puedes hacer. Claro, güey, o sea, si te falta un tripié, güey, pues pones un pinche vaso, güey. Ajá, exacto. Que aquí detrás de cámaras lo van a ver. Simón. Bueno, pues con esta parte pues nos despedimos, emprendedores. Vamos a empezar a hacer contenido ahora no solamente con el equipo de aquí de Relief, sino que se viene una temporada bastante buena, ¿verdad? Sí, la intención es poder también, bueno, no le voy a aventar el spoiler, Dale, pero es dale. empezar a tener este tipo de sinergia con clientes actuales y con empresarios que admiramos que tal vez no sean clientes, pero que nos gustaría poder tener esta plática, ¿no? Perfecto, emprendedores, pues aquí seguimos y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Salió bien, no, güey? Sí. Les presento el tripié.